Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días, muy buenas tardes. Continuamos con la programación local aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM. También pueden seguir este espacio, la entrevista de La Voz del Faro, en la página web del farodeceuta.es, y también a la vez se va a retransmitir en directo online en nuestro perfil de Facebook, en nuestro muro. Recuerden, la cuenta del Faro de Ceuta en esta red social. Hoy tenemos para nuestro espacio, para este programa, para la entrevista, tenemos a Francisco Mateos, que es presidente del Foro de la Educación de Ceuta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué el motivo de haberle invitado, Francisco? Pues porque este fin de semana, en nuestra edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, hemos publicado una serie de datos sobre el informe 2017 del Consejo Escolar del Estado. Y bueno, a pesar de que puede parecer que siempre los periodistas somos un poco alarmistas, pero los datos estadísticos hablan por sí solos y no dejan en buena situación a Ceuta, e incluso yo me atrevería a decir que como que existe cierta alerta roja, ¿no?, en el ámbito educativo por estos resultados. Bueno, vamos a tratarlo porque hay siempre perspectivas distintas. Siempre se encuentran en un punto común en el que se coincide, porque los datos son objetivos y son científicos. Pero lo que decimos de la alerta, yo tengo unos datos aquí que he estado mirando también y que quizás, no sé si suavizan, pero no es tan grave, el estado no es tan grave. De acuerdo. Pues si le parece, antes de comenzar con esos datos, a mí me gustaría no perder el hilo de la actualidad, porque hace escasos minutos hemos hablado con Mustafa Mohamed, que es el presidente de la FAMPA, y en concreto lo que le hemos preguntado es sobre esa propuesta que hay de modificación del baremo para el proceso de escolarización, una propuesta del Ministerio, y que se ha llevado ante la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio se ha quedado solo. Recordamos a los oyentes en el 89.8 de nuestro FM, pero también en la página del farodeceuta.es, que en concreto el punto que se incorporaría, repetimos, no se trata más que de una propuesta, de un proyecto, es que se pueda primar a hijos o hermanos de antiguos alumnos para matricularse. ¿Con qué se le primaría? Con 1,5 puntos en esa baremación. ¿Qué ha ocurrido? Que determinados sectores, que ahora pasaremos a comentar, pues han hablado incluso de centros para ricos y guetos. Bueno, las puntuaciones en la escolarización a nivel general están basadas en el ámbito, lo que el informe PISA considera como el nivel socioeconómico y cultural, para que los principios de igualdad que están en todos los países están contemplados como un principio, además, no solamente común, sino básicamente fundamental para el tema educativo y otros temas también, que son sociales. Y en este sentido, lo que ocurre con esta propuesta es que desequilibraría posiblemente estas baremaciones, por una razón, porque hay muchísimos empates. Por ejemplo, en el caso de Ceuta se pueden dar muchísimos empates debido a que el ámbito socioeconómico a veces no puede diferenciar excesivamente a la familia. Tengamos en cuenta que Ceuta es una población que no es excesivamente amplia, y entonces la economía ceutí, pues con unas derivaciones poco extremas, cuando nos referimos a las personas que son ciudadanos de Ceuta, pues las igualdades están muy puestas en un primer plano. Entonces, esta pequeña diferenciación, que no es tan pequeña porque es 1,5 puntos, pues las personas que la han estado estudiando, lógicamente, en principio se pueden sentir un poco alarmados. Basándonos, por ejemplo, en el comentario que se puede hacer sobre colegios de ricos y no ricos, pues lo que ocurre es que cuando hay una baremación que permite que los centros, vamos a hablar de los centros privados pudieran mantener una línea de matriculación común durante mucho tiempo, pues en cierto modo ese acercamiento que hay a personas que han ya estado en este sitio,
Bueno, nos puede recordar un poquito pues, a las clases, cuando no nos referíamos a las clases por los niveles de estudio, sino a las clases sociales establecidas. Y en ese aspecto, bueno, pues con un pequeño matiz, pues se podría pensar que es una forma de perpetuar esto. Sobre todo en una ciudad como esta, pequeña, con diferencias socioeconómicas que convergen en muchos sentidos, porque aquí los extremos de pobreza se dan, pero generalmente no se dan en el mayor número de población, porque sabemos que ocurre, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos establecidos durante tiempo. Pero luego tenemos otro problema en la ciudad, que con las baremaciones, y digo esto porque en el foro no hace mucho tiempo, una de nuestras reuniones se trató este tema y se creó el compromiso de estudiar alguna rectificación oportuna en la baremación para evitar que haya centros más elitistas, puesto entre comillas de una manera popular para conocer esto, y centros que no lo puedan ser, porque en este caso tenemos que ver una cosa: centros que para la persona de a pie puedan resultar como elitistas por el tipo de alumnado, después resulta que sus trabajos, su rendimiento, por el trabajo que hace el profesorado, no lo son así. Y en ese sentido se pueden comparar centros de rendimientos de centro, de la zona centro, de las zonas periféricas, que es una nota muy curiosa en nuestra ciudad. Entonces, en este sentido, este tipo de irrupción con un baremo que no lo ha estudiado en este aspecto la localidad, porque yo sé que la Junta de Personal quería tratar este tema, y tengo que decir que tanto la Junta de Personal como los técnicos que tiene la Administración incorporados actualmente están haciendo una labor muy, muy buena. Es una cuestión, o sea, se están dedicando a afrontar temáticas que son difíciles. Luego podemos hablar de estos aspectos, pero como dato puede tomarse el hecho de que en Ceuta se supera casi un poquito más del 90% la escolarización en infantil, cosa que es muy importante para estos estudios que hemos visto del Consejo de Estado sobre rendimiento. Por eso digo que en este aspecto están trabajando muy bien en este sentido, y yo creo que este aspecto del punto y medio a lo mejor se les ha adelantado a ellos con respecto a lo que en el ámbito de la baremación se puede hacer. Y además, yo, ya es una opinión muy personal, creo que cada localidad debe de estudiar sus propias singularidades para dar una respuesta oportuna y adecuada dentro del marco general de lo que es la legislación, la normativa del Estado, para poder responder lo mejor posible a las demandas de sus ciudadanos. Entonces, en su caso, y si tampoco querer abundar, pero ¿cuál sería el compromiso que se alcanzó en el Foro de la Educación de esas rectificaciones oportunas? ¿Cuáles serían? Se quería estudiar una baremación que fuera más adecuada para evitar que hubiera una acumulación de alumnos en determinados centros y otros alumnos que pudieran tener estos derechos quedasen fuera de ellos, teniendo que desplazarse, teniendo un centro muy cercano, tendrían que desplazarse a centros, por ejemplo, pongamos por caso personas que pudieran vivir en la Plaza de los Reyes y no pueden alcanzar los centros que tienen cerca y tienen que irse a las puertas del campo. Ponemos un ejemplo así un poco burdo, ¿no? Pero para evitar estas cosas y para ir un poco también contra este ámbito de que el nivel económico dirima muchas veces los aspectos, porque el nivel económico a veces no está bien controlado. ¿Y qué se podría hacer? ¿Cuáles serían para que cambiase esa puntuación? ¿Qué es lo que propondría el Foro de la Educación? Yo, para decir lo que propondría el Foro de la Educación, tendríamos que reunirlo antes. Es un órgano colegiado, y una de las cosas que creo que podemos decir que hemos conseguido en los últimos tiempos en el funcionamiento del Foro de la Educación, lo que no quiere decir en absoluto denigrar ninguna época anterior, pero una cosa ha sido un gran esfuerzo por parte de todos los componentes y asistentes en cada sesión para que las propuestas, las consideraciones y los intentos de asesoramiento, que el Foro es el único poder moral que tiene, sean siempre
consensuado, si es posible, unánimemente. Y para ello se han hecho muchísimos esfuerzos en estos debates para llegar a esos acuerdos, no por el hecho de decir este acuerdo y si no, no sale nada, sino este acuerdo porque es lo más sensato. Y siempre hay personas que ven una u otra parte de la opinión de sus argumentarios contrarios y se llega a estos acuerdos. Por eso digo que hacer ahora mismo una apreciación en este sentido sería pasarnos mucho y sobre todo romper esa dinámica que a mí me parece estupenda. Comentábamos al inicio de la entrevista que el pasado fin de semana los compañeros de la redacción de la edición impresa del periódico El Faro de Ceuta publicaban pues pequeñas pinceladas de lo que será ese informe 2017 del Consejo Escolar del Estado. Hay un titular que además fue el que apareció en portada el domingo, especialmente llamativo en cuanto a las implicaciones que tiene, y no es otro que, y voy a leerlo literalmente, el 21% del alumnado de Ceuta acaba educación primaria sin un nivel mínimo de español. ¿Qué le parece tal sí, ese es un tema afirmación o tal dato? No, es un dato que está ahí. Además, incluso los rendimientos de alumnos que no son que no tienen lengua materna del español, pues se puede pensar que están en cierta desventaja a lo largo de la escolaridad. Por eso decía antes que era muy importante este logro de la educación infantil en Ceuta, porque ahí deben ponerse las bases de una escolaridad suficiente. No vamos a entrar en la dinámica de ver si es mejor darle más fuerza a una lengua u otra. Hemos visto ya algunas discusiones a nivel del Estado con el tema catalán que han salido a la luz y no todo lo que se ha hecho allí era lo más adecuado. En eso creo que se puede estar de acuerdo. Hay ejemplos que son muy fáciles de tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Canadá con Montreal. Allí ha habido movimientos de todo tipo que en algún momento originaron o pusieron la bandera de la lengua como bandera para tapar otro tipo de cuestiones. ¿Se pusieron de acuerdo? Cuando parecía que los angloparlantes tenían más fuerza, han sido los francoparlantes los que han determinado este tema. ¿Por qué digo esto? Porque en todas las situaciones, y quizás, sobre todo en un caso como el que nosotros aquí en Melilla se da, estamos hablando de lenguas que no son lenguas directamente implicadas en lo que llamamos lo que es la delimitación del mapa nacional. Entonces, en ese sentido, no por ello hay que peyorar ni dejar a un lado la lengua materna, porque es muy importante. Es tan importante que va a determinar el modelo de persona que en un futuro vamos a tener. O sea que no se puede ir contra eso. Pero lo que sí se puede hacer es facilitar con los mejores medios que tengamos que la lengua oficial, nuestro español, se pueda aprender con mayor facilidad, con mucha rapidez, lo que llamamos inmersión lingüística, que en este ámbito de este país se puso de manifiesto. Y entonces esos alumnos que entran en su escolarización primaria con un dominio de la lengua en la cual se les trabaja, no van a tener ningún tipo de rechazo, porque lo que se domina no se le teme. Y en este sentido yo creo que habría que hacer un esfuerzo en el ámbito infantil, promoviendo lo que se está haciendo, la escolarización. Sabemos que se pretende también rebajar en la medida de lo posible y con la buena intención de la Administración aquí en Ceuta, la ratio de los alumnos para que se pueda trabajar bien. Se está trabajando en el ámbito metodológico porque hay una oferta muy variada desde el ámbito técnico para la formación del profesorado, en el sentido no solamente de conocer el bilingüismo de los alumnos, sino también conocer las características culturales tanto de los alumnos que podemos llamar de origen judeo-cristiano como de los musulmanes. Y en este sentido yo creo que se ha empezado muy bien y se quiere trabajar. Otro aspecto también que es importante en este ámbito, que puede estar relacionado con esto que decimos de la baremación, es el que, y lo digo porque me consta, en el foro se ha tratado y hay un compromiso por parte de las personas técnicas responsables, a la cabeza del director provincial de ellos, de ir promoviendo centros no tan numerosos. Es decir, los centros que tienen
más de 1000 y pico alumnos, son difíciles en disciplina, son difíciles en organización, son centros que provocan o pueden estar facilitando la mala convivencia, y cuando hablamos de eso estamos hablando de la influencia que hay en el rendimiento del alumnado. Todos sabemos, incluso el informe este al que usted se refiere hace un momento, trata de que el 70% del alumnado nos habla de la afabilidad del profesor, y el rendimiento tiene mucho que ver con eso. Un profesor que genera confianza genera también un buen rendimiento, y hacia eso hay que ir. Permítame, a colación de este asunto que hablamos, bueno, pues remitiéndome al informe 2017, a estos malos resultados en cuanto al nivel de español, hay instancias, instituciones, partidos políticos, en concreto la última ha sido una asociación, Búscome, que ellos en concreto lo que proponen es que se utilice el Darilla como lengua vehicular en los centros educativos para que estos chicos y chicas se puedan, esa inmersión lingüística sea real. ¿Ve eso factible, teniendo en cuenta que me comenta que realmente tiene que hacerse con lenguas dentro de la delimitación del mapa nacional? Claro, es que este es un tema que supera un poquito y siempre roza con la situación política de cada país. Es decir, nosotros, la lengua materna no debe ser ni denigrada ni apartada, sino simplemente utilizada. Ahora, utilizada para que se consiga un mejor dominio de la lengua que se va a utilizar en el lugar donde uno vive. Y en eso no hace falta hablar de España, podemos hablar de cualquier país. ¿Que esto puede ser rebatido? Pues no lo sé, porque ojalá tuviera yo en este momento esa luz, ¿verdad? Y pudiera, pero nuestro ordenamiento social, nuestra vertebración cultural, nuestra vertebración como ciudadano está basada en unas tradiciones culturales y en una lengua. Entonces, esa lengua, aquellas personas que están dentro de nuestra administración, de nuestra Constitución, es la que tienen que dominar. Las otras lenguas no tienen por qué ser denigradas. Ahora, en el caso de una lengua que supone un país diferente, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿La vamos a echar fuera porque sea de un país diferente? Yo creo que no, pero la podemos utilizar siempre y cuando ese uso de esa lengua no vaya en detrimento de la vertebración lingüística de nuestro país y en este caso de nuestra ciudad. Es decir, que yo creo que una de las cosas que se pueden hacer, y además hay estudios que lo demuestran así, es utilizar la lengua materna para que el conocimiento de la lengua oficial o de la lengua española se pueda conseguir mejor. Y en ese sentido sí que se podría utilizar esta vehiculación de la lengua materna en infantil para conseguir este objetivo. No para que en un futuro salgamos diciendo que ya no vamos a hablar en español. No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea que es... ¿Y de eso habría algún proyecto o hay alguna iniciativa? No lo sé, a nivel administrativo no lo sé, pero me imagino que nosotros tenemos en nuestra ciudad gente muy competente en este ámbito, en la misma administración y en la propia universidad hay muchas iniciativas en este sentido, trabajos de fin de carrera, trabajos de doctorado, etcétera, que abogan un poco por esta digamos, confluencia de las lenguas sin beligerancia, pero sin perder de vista que el objetivo es que una persona pueda ir a un centro oficial o pueda simplemente en la calle expresarse sin ningún problema en la lengua que más le sirva en este aspecto, y en este caso se trata del español. Pues si le parece, Francisco, seguimos con este informe del Consejo Escolar del Estado 2017 y otro de los datos, digámoslo así, preocupantes sería que el 53,1% del alumnado ceutí pues, ha repetido al menos un curso al cumplir 15 años. Sí, ese es un aspecto, vamos a ver, yo creo que hemos, no sé, sin querer, quizás el debate lo hemos puesto en un fundamento que nos sirve para poder... Es que esa ausencia de conocimientos
de estos aspectos del español, pues lleva consigo esta cosa. Además, quiero decir una cosa, los últimos conocimientos que estamos teniendo con respecto al desarrollo intelectual de las personas desde pequeños, siempre siguiendo un poco a autores que en algunos aspectos pues están, bien, no es que digamos que están obsoletos, pero que están siendo explicados de otra forma. Uno de ellos es en este caso, podemos citar a Piaget, ¿no?, que en la universidad todavía pues se sigue teniendo como un eje importante, pero en un ejemplo rápido para que nos entendamos, había un esquema de trabajo que se decía, bueno, una persona necesita biológicamente tener una situación de madurez, una situación de que sus ámbitos intelectuales estuviesen fisiológicamente con un nivel para poder entender y comprender. Los aspectos genéticos en los que están interviniendo mucho nuestra Universidad de Granada, está con los mapas genéticos, sabemos que es una de las universidades punteras en este aspecto, nos están llevando a una posición totalmente distinta. Es decir, dale información, dale cultura a la persona y fuerza su desarrollo. Claro, esto cambia totalmente la forma de interpretar la escuela infantil. La escuela infantil, no quiero decir que no se haga, pero es un poco laxa en decir, bueno, ya tendrán tiempo de aprender. No, no. Esto en unos años veremos cómo cambia, es decir, tenemos que darle una información, unos contenidos al desarrollo de los niños para que culturalmente esto les sirva para poder evolucionar en esa sensación. Y los que hemos estudiado estos temas, tenemos los ejemplos de aquellos alumnos que hace muchos años, de nuestra edad, sus padres lo enseñaban a leer temprano, aprendían. Estos niños, nosotros decíamos, son muy listos, pues destacaban. ¿Qué es lo que les había pasado? Pues que habían tenido una alimentación cultural superior a los que tenían al lado. Y ahí es donde voy. Esa educación bilingüe puede facilitar mucho, mucho el desarrollo de estos niños, porque por una parte tienen una bifurcación de culturas que siempre es rica, y por otra parte la posesión de todo el ámbito conceptual de un idioma como el español les va a ayudar también a ese desarrollo. Si esto es totalmente cierto, entonces puede explicarnos un poquito por qué esos rendimientos que estamos diciendo son inferiores. Y además, en ese mismo informe se habla mucho más adelante, en la lengua, en la competencia lingüística, por ejemplo, Ceuta tiene un 79%, referido solo a Ceuta en este aspecto, Melilla un 82%, y el alumnado del exterior, como son los colegios estos donde van élites del país, hay un 78%. O sea que dentro de este ámbito, queriendo superar ese 79% de competencia lingüística, pues estamos por debajo de Melilla, por ejemplo, con el 82%. Aquí hay muchas hipótesis que se pueden interiorizar, ¿verdad?, que se pueden proponer. Melilla, todo el que conoce Melilla sabe que la población de origen cultural musulmán se habla de más integración en la ciudad de Melilla que lo que ocurre en Ceuta. ¿Tendrá que ver algo esto? ¿Tendrá que ver algo esto? Puede ser, no la explicación, pero sí alguna influencia deberá tener. Por eso es por lo que yo creo y pienso que somos muchos los que pensamos que hay que hacer que estos alumnos tengan una buena escolarización, tengan un buen nivel de rendimiento, porque cuando una persona triunfa en lo que son los objetivos que se programa, esta persona es una persona siempre motivada positivamente hacia aquello que le ofreció esta situación. Y no es el niño que luego es un resentido porque en la escuela me trataban mal y en la escuela no la termina de ver bien. Hace unos años leíamos en encuestas, hace unos años quizás no había nacido usted, y se veía que el español no le tenía una gran simpatía ni al sargento del ejército ni al maestro. Esto afortunadamente va cambiando y ese aspecto sería interesante. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito de matemáticas, en esta misma comparación, sí, Ceuta está 3 puntos por encima de Melilla
y 4 puntos por encima de estos alumnos del exterior. O sea que todo no es tan malo. Sí. ¿Ha tenido posibilidad de analizar los datos de este informe? ¿Qué otros, digamos, otras afirmaciones en base científica podríamos sacar o podríamos extraer para que tampoco todo sea negativo? Bueno, ahí, por ejemplo, al finalizar la primaria, las competencias en lengua en Ceuta están por encima de Melilla en 3 puntos. En la lengua inglesa estamos por debajo del exterior, porque, claro, antes he dado un dato: los alumnos que acuden a los centros del exterior, centros españoles que dan clases, son centros de élite. Es decir, acuden alumnos con una situación socioeconómica distinta a la mayoría del alumnado de aquí. Y a pesar de eso, se ve el interés por ejemplo, la lengua inglesa, un 78% en el exterior, pero en Ceuta un 64% y en Melilla un 53%. O sea que eso. Y en matemáticas estamos por debajo de Melilla y del exterior. O sea que ahí en ciencia y tecnología igualmente estamos por debajo de Melilla y del exterior. Hay un dato sobre el tema de abandono, refiriéndonos a este estudio que el informe hace sobre los centros del exterior, Melilla y Ceuta como ciudades autónomas, porque en la mayor parte de los datos del Consejo de Estado del informe apenas se nos cita. Entonces, en el tema de abandono hemos pasado, en el 2016 tenemos 21,5%, hemos bajado de un 30 y tantos que se manejaba anteriormente, y estamos mejor que Melilla, que tiene un 24,4%, y Andalucía, que tiene un 23,1% en abandono. O sea que son aspectos para ser un poco optimista también, ¿eh? Muy bien. No sé si se nos queda algo en el tintero sobre este informe o podemos pasar a algún asunto más que bueno, considere... hay una cosa que sí, que los datos, cuando se habla de los centros públicos y privados, cuando nosotros empezábamos el tema de los baremos de escolarización, muchísima gente pone siempre la vista en aquel centro que le gustaría poder acceder a él. Los centros privados tradicionalmente, y hablo de esa tradición yéndome muy atrás, pues eran centros donde la persona que tenía unos medios podía aspirar a él sin necesidad de ser baremado. Entonces esto ha ido cayendo porque los centros públicos, los centros privados, muchos de ellos reciben unas subvenciones estatales y entonces lógicamente se le aplican este tipo de cosas. Entonces ese miedo que se tiene a no acceder a ese centro, que a lo mejor no tiene por qué ser el centro más idóneo para su hijo, ya esos son subjetividades familiares en las que no podemos entrar, pero sí que hay unos datos. Por ejemplo, los centros privados terminan la primaria el 93%, en los públicos el 74%, y en la secundaria terminan el 91% en los privados y el 79% en la pública. Claro, estos datos hablan por sí solos de lo que las personas se miran en estos espejos y dicen: yo quiero que mi hijo vaya a un centro donde terminan todos o casi todos. O sea que estos aspectos sí son de tener en cuenta. No hay algún dato más, porque estos datos estadísticos tampoco es que nos aclaren demasiado. Yo quería dar esto porque leyendo algunas partes del informe veía que, digo, bueno, pues no todo es tan malo, ¿eh? Hay también un apartado en el que, bueno, el Consejo Escolar del Estado lo que pues pide son soluciones para enmendar esta situación. Por parte del Foro de la Educación, ¿de qué manera se puede dar la vuelta a estos datos? Bueno, la educación siempre es un referente para poder ver cómo va a ser la predicción de futuro de un país. A pesar de que después del informe Ford de Aprender a Hacer, que hace muchos años basaba prácticamente con un optimismo muy, muy profundo que era la educación la principal responsable del desarrollo, etcétera, esto no es así totalmente, porque en el ámbito humano afortunadamente no hay ningún factor, por lo menos hasta el momento en lo que conocemos, que pueda predecir ni el comportamiento ni tampoco el desarrollo. Y hay muchos factores que influyen, lo económico. ¿Quién podía prever que íbamos a tener una migración
tan importante de África. Sin embargo, si se piensa en cómo se aprovechan los recursos de los países de África, pues empieza a vislumbrar que pueda haber este tipo de fenómenos. Entonces, en la educación, en este sentido, lo que sí ocurre es que mejorando las condiciones en las que el profesor se presenta ante sus alumnos, esto tiene un efecto muy positivo. Después hay otra cosa también, y hay que procurar, eso se ha tratado muchas veces en el foro, hay que procurar que para que esta igualdad y este principio se pueda llevar a cabo, el niño, los alumnos tienen que ponerse en concepción de igualdad en el tiempo que están en la institución. Porque si lo basamos en un trabajo fuera de la institución, el que más medios tenga irá mejor, que es lo que pasa cuando se analizó lo de las tareas de casa. Entonces, en este aspecto, si Ceuta tiene unas particularidades por las culturas diversas que tenemos y interesa compensar a quien peor está, porque eso es un principio que todos defendemos, pues entonces hay que mirar que los medios con los que trabaja el profesorado, el maestro, etcétera, tienen que mejorar, tienen que bajarse las ratios, tienen que estar bien al alcance de sus necesidades, la formación, y después hay que incentivar al docente con todo tipo de medidas, desde el reconocimiento, trabajando con la familia, para que haya un entente en el que el trabajo del maestro se vea que es un trabajo que repercute en la mejora del hijo, como en el reconocimiento social y económico del trabajo de estas personas, porque el futuro son los niños que ellos están educando. Me gustaría dedicar estos últimos minutos de entrevista, Francisco, a, bueno, Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios autonómicos que tienen un foro de la educación en vez de un consejo escolar autonómico. Este debate incluso ha llegado al propio Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, a la Asamblea de Ceuta, porque, bueno, incluso se han elaborado propuestas para solicitarlo directamente a Madrid. ¿Cree necesario que el Foro de la Educación de Ceuta se convierta en un consejo escolar? Sí, autonómico. Ceuta, como cualquier zona de nuestro país, tiene sus propios estatutos, algunos en vía de poder fundamentarse mejor, y lógicamente todas las instituciones, todos los organismos que a nivel de Estado y a nivel de autonomía se contemplan, deben tener el mismo paralelismo en nuestra ciudad. El foro se encuentra con una falta de representatividad a nivel del Consejo de Estado, se encuentra con en cuanto a funcionamiento, bueno, a mí quizás no me corresponda decirlo, ¿no? Pero yo creo que el funcionamiento del foro está siendo bastante adecuado a la problemática y a lo que el foro tiene que responder. Sí echamos en falta medios. Ahí el foro cuenta con los medios que cuenta, precisamente por no ser a lo mejor esa categoría de consejo, y a lo mejor esto se podría mejorar. Se montó el foro en este tipo de organismo en Ceuta, esta institución, para no crear una situación de desigualdad con respecto a las demás comunidades, pero se dijo que sea un hermano menor. Esa es una pregunta que yo dejo ahí. Sí, se ha quedado como descafeinado, ¿no? Un poquito así, en ese sentido. Y en cuanto a representatividad, a la hora de tener voz, eso sí nos deja en bastante desventaja respecto al resto de las autonomías. Bueno, por una parte el foro, su voz, lo que tiene que llegar al Consejo Escolar del Estado y al Gobierno, en este aspecto, en el ámbito general, está representada porque la dirección provincial siempre es el eco en este aspecto. Ahora, el foro, lógicamente, aspira a tener las mismas condiciones o la misma situación que las demás instituciones que son paralelas a él. Y en cuanto al eco que puede tener a nivel de utilidad, yo le puedo decir que en ese aspecto estoy un poco sorprendido, porque los técnicos que participan en el foro no han dejado pasar ni una de las recomendaciones que hemos hecho, no han dejado pasar ninguna de los dictámenes que hemos conseguido,
y se están consiguiendo, dentro de la posibilidad que tienen ellos de hacer esto, se están consiguiendo pasos muy, muy importantes. Y lo mismo ocurre porque como hay una buena representación también del sindical, el profesorado está muy bien representado en este sentido y la Junta de Personal se comunica cuando no coinciden personas que están, pues también tiene una repercusión que no es reglamentaria, pero que está siendo muy útil. Yo echo en falta en el ámbito del foro el mundo empresarial, no porque la persona o las personas que vienen, sino porque el mundo empresarial recoge menos la situación. En el foro muchas veces hemos comentado cómo las titulaciones que se dan en formación profesional y en adultos, que en Ceuta en ese aspecto no lo hemos tocado, pero van muy bien, ahí sí que tenemos unos porcentajes muy altos de consecución. Sin embargo, luego en el mundo empresarial, en el mundo laboral, a lo mejor no se tiene en cuenta. Pequeño ejemplo, la Escuela de Restauración Instituto Almina. Es una escuela de restauración de prestigio. Me consta no solamente en Ceuta, sino fuera de nuestra ciudad. Sin embargo, en las empresas de restauración de nuestra ciudad, a lo mejor no están trabajando todos los que debieran. Y ahí lo dejamos. De acuerdo, pues Francisco Mateo, muy agradecido porque haya venido aquí a la entrevista en COPE Ceuta y en Faro Televisión para repasar con nosotros la actualidad del ámbito educativo y nada, le invitaremos en sucesivas ocasiones para tratar este y otros asuntos. Me ha ido muy bien y muchas gracias por la hospitalidad de la Onda. Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos en este punto. A continuación viene el programa La Mañana en COPE Ceuta con Montse Taboada y nosotros volveremos mañana con este espacio, en el caso de los viernes, de tertulia. Así que muy buenas tardes y le dejamos con Montse Taboada. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.